Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de la labor y la función de los jueces constitucionales y de los tribunales constitucionales. Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derecho penal, derecho procesal penal, filosofía del derecho constitucional, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema, la función de los jueces constitucionales y de los tribunales constitucionales. Para iniciar, tenemos que recordar que en todo Estado constitucional de derecho republicano y democrático, como es la mayoría de democracias occidentales de la Europa occidental y de América Latina, como aquellos países que han adoptado constituciones justnaturalistas, como el caso de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, la actual Constitución Política de Colombia, de Brasil, de México a partir de la reforma del año 2011, son repúblicas democráticas, son estados constitucionales de derechos que tienen una constitución política de inspiración justnaturalista, racional, práctica, porque se consagra un catálogo de derechos humanos como parámetro fundamental de legitimación de todo el ordenamiento jurídico. Es necesario entonces recordar que en estos sistemas, en estos estados constitucionales de derecho, hubo un cambio de paradigma al estado legal de derecho que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Ese estado legal de derecho que existía antes de la Segunda Guerra Mundial estaba fundado en constituciones formalistas que prácticamente no tenían un catálogo de derechos humanos, en las que no se aceptaba la conexión entre derecho y moral, y que las leyes debían ser obedecidas por el simple hecho de haber sido emitidas por el Estado, cumpliendo con los principios formales de validez sin que se pudiera examinar la justicia o la injusticia de esas leyes, de tal cuenta que las leyes tenían que aplicarse y ser obedecidas aunque fueran injustas, porque no podía examinarse la justicia o la justicia de las vidas, porque no se aceptaba la conexión entre derecho y moral, porque el paradigma que inspiraba este antiguo estado legal de derecho era el positivismo jurídico. Sin embargo, a partir de la segunda posguerra mundial, se repiensa el derecho, se reincorpora, se hace resurgir el naturalismo racional práctico ilustrado que nació en el pensamiento de aquellos enciclopedistas, iluministas como Voltaire, como Diderot, como Alexis de Tocqueville, como Juan Jacobo Rousseau y principalmente Immanuel Kant, en donde el naturalismo racional práctico nos dice que la principal fuente del derecho es el ser humano y sus derechos naturales, que el ser humano a través de su autonomía y la voluntad y a partir de su facultad de discernimiento y racionalidad tiene legislación universal, es soberano y tiene autonomía para legislarse, y derivado de esa autonomía se postula principios de autonormación, esos principios que son valores ético-morales, de los cuales se generan los derechos naturales de la persona humana, como el derecho a la libertad de decidir, el derecho a la dignidad, la igualdad, la equidad, la fraternidad, la justicia. Esos derechos naturales emanan del ser humano por su sola naturaleza de ser un ser humano digno que se autolegisla y que tiene la plena libertad de decidir por su sola naturaleza autónoma, y derivada de su autonomía de la voluntad, entonces genera derechos naturales que le permiten suscribir pactos con sus congéneres, con sus individuos, y de tal cuenta que nace así la Constitución como un pacto entre seres humanos libres, la Constitución política. Y en esta Constitución política, ese conjunto de principios o valores ético-morales que posee cada ser humano se trasladan como valores generales de observancia general que deben servir de parámetro de legitimación de todo ordenamiento jurídico, valores ético-morales que al estar consagrados como valores generales en el pacto constitucional se convierten en valores ético-jurídicos. A partir de ahí, a partir entonces de ese momento nace el naturalismo racional práctico. ¿Por qué naturalismo? Porque surge del ser humano. Es derecho natural por el ser hecho natural del ser humano. Racional porque deriva de su autonomía, de la voluntad, de su capacidad de postularse principios de autolegislación. Y práctica porque se traduce en un comportamiento. Toda idea que no tiene acción en el mundo físico se comprueba a través de la conducta humana. La justicia, la equidad se traduce en conducta, en comportamiento. De tal cuenta entonces que los derechos humanos como derechos naturales surgen de este naturalismo racional práctico, el cual resurge después de la Segunda Guerra Mundial en la Declaración Universal de Derechos Humanos y entonces el Jus Comune Internacional de Derechos Humanos. De ahí viene la primera constitución de inspiración naturalista que contiene todo un catálogo de derechos humanos, que es la Constitución Federal Alemana de 1949, la que le siguen la mayoría de constituciones de Europa Occidental, como la Constitución Española de 1978, entre otras. Y posteriormente América Latina sigue el ejemplo, siendo la primera constitución de inspiración y naturalista regional práctica, la actual Constitución Política de la República de Guatemala,
aprobada el 31 de mayo de 1985, a la que la siguen la Constitución de Brasil de 1988, la Constitución de Colombia de 1991 y la Constitución mexicana con su reforma Constitución del año 2011, entre otras constituciones de América Latina. Es así entonces que nace el Estado constitucional de derecho republicano y democrático, de inspiración y naturalista racional práctica, en donde sí existe conexión entre derecho y moral, en donde la principal fuente del derecho es el ser humano. Y ese ser humano, generador de derechos naturales a través de su autonomía de la voluntad, ese ser humano generador de derechos humanos por medio de principios de autolegislación ética, hace un pacto con su sociedad, con el conjunto de seres humanos libres, crean un órgano vivo llamado pueblo y suscriben un pacto llamado Constitución, a través del cual consagran esos valores como derechos fundamentales. A partir de ahí, entonces, en esas constituciones existe un catálogo de derechos humanos como derechos naturales de la persona humana, que como principal y máxima fuente del derecho deben servir de parámetro de legitimación de todo el ordenamiento jurídico. Así las cosas, a partir de este nuevo paradigma, todo el ordenamiento jurídico, todas las leyes y todas las normas del ordenamiento jurídico, para poder ser plenamente válidas, no es suficiente con que hayan sido emitidas por el Estado. No es suficiente con que cumplan los principios formales de validez. Es necesario además que sean justas, que sean morales y que sean éticas. Y para que sean justas, éticas y morales, tienen que estar acordes con los derechos humanos consagrados en el pacto constitucional. Así entonces surge ese concepto fundamental de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Siendo así, la constitucionalización del ordenamiento jurídico, aquel sistema por medio del cual los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de la República están presentes en todo el ordenamiento jurídico como parámetros de justificación y legitimación de toda norma jurídica que debe ser acorde a esos derechos humanos para poder ser aplicada y poder ser respetada como norma de observancia general. Esa constitucionalización del ordenamiento jurídico implica la moralización. ¿Por qué? Porque los derechos humanos como valores jurídicos son valores morales también. Son valores morales que emanan del ser humano y que se convierten en valores jurídicos al ser de observancia general. Pero son valores morales, por lo tanto, bañan de moralidad a todo el ordenamiento jurídico. Surge así la moralización del ordenamiento jurídico. ¿Cómo? Y la moralización del ordenamiento jurídico implica que todas las normas del ordenamiento jurídico, antes de ser aplicadas para poder ser plenamente válidas, tienen que ser examinadas a la luz de los derechos humanos, tienen que ser acordes con el contenido moral de los derechos humanos inherentes a la persona humana para poder ser aplicadas, para poder ser de observancia general. Y esa justificación implica la moralización del ordenamiento jurídico. Es a partir de este paradigma, entonces, que todos los jueces del sistema de justicia tienen la obligación, la potestad, la legitimidad y el deber en cada caso que se les presente a su judicatura, de hacer un examen, hacer un juzgamiento de todas las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque esta labor de verificar la moralidad de las normas del ordenamiento jurídico es una función que será de los jueces, ya que a partir de la combinación de los sistemas de jurisdicción constitucional que emanan como el sistema europeo concentrado, que emana en Austria, en Europa, como un tribunal constitucional de legislación negativa, que luego se complementa con ese Tribunal Federal Constitucional Alemán de 1949, el cual tiene una jurisdicción privativa y concentrada para examinar y verificar que todas las leyes del ordenamiento jurídico y todas las disposiciones del ordenamiento jurídico no sean contrarias al contenido moral de los derechos humanos, porque de ser así deben expulsarla del ordenamiento jurídico y deben crear todo un sistema de interpretación que permita encontrar el sentido correcto de las normas del ordenamiento jurídico para poder ser aplicadas como normas justas. Así surge un principio fundamental, la pretensión de corrección moral. Pero aunado a este sistema de control constitucional concentrado continental, surge también el sistema difuso que nace en Estados Unidos de América con el precedente Marbury versus Mason, a través del cual se le otorga a todos los jueces del sistema de justicia la facultad de verificar que antes de aplicar cada norma en el caso concreto, haga un examen si esas normas son acordes o no a la Constitución, porque si no son acordes, las tienen que declarar inaplicables y tendrán que buscar otras normas jurídicas. Así las cosas con este sistema de control constitucional concentrado y el sistema de control constitucional difuso, surge toda una conmixción por medio de la cual surge todo un sistema de jurisdicción constitucional a través de las cuales surgen tribunales constitucionales y jueces constitucionales. Todos los jueces del sistema de justicia tienen la función de jueces constitucionales. En el entendido que los tribunales constitucionales son aquellos, fíjense bien, vamos a la diferencia,
entre tribunal constitucional y juez constitucional. El tribunal constitucional son todos aquellos órganos jurisdiccionales del sistema, partiendo del tribunal privativo o corte de constitucionalidad y todos los demás tribunales que conozcan de las garantías constitucionales como son el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de carácter general, la inconstitucionalidad de caso concreto. Cuando conozcan estas garantías se convierten en tribunales constitucionales. De tal cuenta entonces que el tribunal constitucional es aquel órgano jurisdiccional que conoce, tramita y resuelve las garantías constitucionales y que ejerce jurisdicción constitucional privativa en la garantía constitucional que está resolviendo, siendo algunas de ellas el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de carácter general y la inconstitucionalidad en caso concreto. Esos son los tribunales constitucionales, mientras que el juez constitucional son todos los jueces del sistema de justicia. El juez constitucional es aquel juez del sistema de justicia que en cualquier caso de su competencia, ya sea penal, civil, laboral, contencioso, administrativo, de cualquier otro índole, tendrá la función, la legitimidad y el deber de juzgar si las leyes del ordenamiento jurídico son acordes o no al contenido moral de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de la República, y de no ser acordes no podrá aplicarlas, tendrá que buscar otras normas jurídicas. Además, tendrá la función de realizar una interpretación constitucional por medio del principio de pretensión de corrección moral. ¿Y qué es el principio de pretensión de corrección moral? El principio de interpretación constitucional llamado pretensión de corrección moral es aquel que establece que en la interpretación, en el sentido interpretativo, las normas jurídicas, existe una sola respuesta correcta, y esa única respuesta correcta es aquella que busque el sentido más justo, es aquella que busque desarrollar con mayor optimización y mayor garantía el contenido moral de los derechos humanos, de tal cuenta que busque con mayor expansión la justicia, con mayor expansión el contenido justo, probable y protectorio de la persona humana. Esa es la pretensión de corrección moral. De tal cuenta entonces que todos los jueces del sistema de justicia son jueces constitucionales. Así tenemos la diferencia entre tribunales constitucionales y jueces constitucionales. Y repito, el tribunal constitucional es aquel órgano jurisdiccional que conoce de forma primativa, tramita y resuelve las garantías constitucionales del amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad en el caso concreto. En ese momento, el órgano jurisdiccional es un tribunal constitucional. Existen dos tipos de tribunales constitucionales. Existe dos clases. ¿Cuáles son las dos clases de tribunales constitucionales? El tribunal constitucional permanente, privativo y concentrado, que es la Corte de Constitucionalidad, que es aquella que tiene la función de conocer, tramitar y resolver la inconstitucionalidad de carácter general, pero también podrá conocer de las apelaciones del amparo y de la inconstitucionalidad en el caso concreto, y por supuesto los amparos concentrados, los amparos de única instancia. Mientras que el otro tipo de tribunal constitucional serían los tribunales constitucionales difusos. Los tribunales constitucionales difusos son todos aquellos órganos del sistema de justicia que van a conocer, tramitar y resolver garantías constitucionales como el amparo, la exhibición personal e inconstitucionalidad de caso concreto cuando son planteadas ante su judicatura. Ese es el tribunal constitucional difuso. Sí, tenemos entonces dos tipos de tribunales constitucionales: el tribunal constitucional concentrado y el tribunal constitucional difuso. El tribunal constitucional concentrado es aquel que conoce, tramita y resuelve la inconstitucionalidad de carácter general, la apelación del amparo y de la inconstitucionalidad de caso concreto, y el amparo concentrado, es decir, el amparo de única instancia. Y ese, por excelencia, es el tribunal o corte de constitucionalidad. Mientras que los tribunales constitucionales difusos son aquellos, repito, los tribunales constitucionales difusos son todos los órganos del sistema de justicia que conocen, tramitan y resuelven garantías constitucionales del amparo, exhibición personal y de la inconstitucionalidad en el caso concreto cuando son tramitadas ante sus judicaturas. Ahora, los jueces constitucionales son todos los jueces del sistema de justicia. El juez constitucional es aquella función que tiene el juez del sistema de justicia y de juzgar y examinar las leyes antes de aplicarlas. Repito, el juez constitucional es aquella investidura que tiene todo juez del sistema de justicia para juzgar, examinar y verificar si la ley que va a aplicar en el caso concreto es acorde o no al contenido moral de los derechos humanos inherentes a la persona humana. Esa es la función, es la investidura del juez constitucional. De tal cuenta que la labor del juez constitucional es la interpretación constitucional y la argumentación constitucional. Igualmente, la labor que tienen los tribunales constitucionales es la argumentación constitucional y la interpretación constitucional. Y recordamos que la interpretación constitucional es
averiguar el verdadero significado, el verdadero sentido de las normas jurídicas, buscando la respuesta correcta, la única respuesta correcta, que es aquella que busca con mayor propiedad, con mayor expansión y con mayor optimización y con mayor garantía el contenido moral de los derechos humanos, la justicia, el principio protector y proporcional, que busca con mayor expansividad y mayor garantía la protección de la persona humana. Esa es la única respuesta correcta, que es el objetivo de la interpretación constitucional, mientras que la argumentación constitucional es aquel discurso racional que constituye todas las técnicas y la metodología para la interpretación constitucional. Tal cuenta que la argumentación constitucional es la metodología de la interpretación constitucional, la cual consiste en un discurso racional compuesto por todas las técnicas de la mayéutica socrática, la dialógica platónica, la lógica aristotélica, la lógica trascendental kantiana en su dialéctica trascendental y su analítica trascendental, que implica todos aquellos test de racionalidad, de proporcionalidad, de expansibilidad, de núcleo o contenido esencial de los derechos humanos, de balance y ponderación, que tiene como objetivo fundamental la pretensión de corrección moral, la lectura moral de la Constitución, es decir, buscar la justicia, buscar el sentido interpretativo más justo y más acorde al contenido moral de los derechos humanos inherentes a la persona humana. Ese es el objetivo de la argumentación constitucional como metodología de la interpretación constitucional, que serán las dos labores, serán esas funciones del juez constitucional y del tribunal constitucional. Pues bien, con esto hemos terminado este video tan interesante denominado la función de los jueces constitucionales y de los tribunales constitucionales. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.